Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora van a ver este video. Esta actividad forma parte de las primeras jornadas latinoamericanas de diversidades, géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas, organizadas por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, nuestra querida AINCRIT. Hoy vamos a tener el orgullo de entrevistar a Fabiola Vilte, nuestra compañera que viene desde Jujuy. Bienvenida, Fabiola. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, agradecida la invitación de AINCRIT. Y bueno, con este espíritu federal que me parece que es maravilloso que podamos compartir, ¿no? Bueno, yo la voy a presentar a Fabiola. Les cuento un poquito. Fabiola es jujeña, nació en 1980, es actriz, performer, docente, gestora cultural y directora del grupo de producción, gestión e investigación El Colectivo Teatro. También coordina el Galpón de los Sueños, que es un espacio de artes y cultura que está en Palpalá, en Jujuy, y se formó en la Universidad Nacional de Tucumán, en las áreas de teatro y letras, y tiene la doble titulación de licenciada y profesora. En Tucumán formó parte de experiencias en torno a la performance, la interdisciplinariedad y la gestión de espacios independientes. También desarrolló trabajos de investigación sobre el teatro de la región del noroeste argentino. Perteneció a proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional de Tucumán, obtuvo becas de estudio en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, Brasil, en el área de letras, y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, Perú, en el área teatro. Los principales intereses de Fabiola están relacionados con la formación de espectadores, la investigación en gestión cultural comunitaria y la militancia en el antirracismo desde el colectivo Identidad Marrón Jujuy. Desde 2016 reside en Jujuy y coordina de forma grupal los proyectos El Encuentro La Mujer en la Escena Teatral del Noroeste Argentino, que se realizó por primera vez en 2016, y Presencia de la Ausencia, Presencia de la Ausencia, Teatralidades y Memorias, Inseminaciones, Diseminaciones, ciclo de formación en artes escénicas en 2017, y Que se vengan los chicos, arte y recreación para la niñez, Premio Arte y Transformación Social del Fondo Nacional de las Artes 2018, y el proyecto La Escuela va al teatro, el teatro va a la escuela, que lo conozco desde sus orígenes compartidos. Bueno, Fabiola, hoy te hemos invitado a estas primeras jornadas para hablar del movimiento Identidad Marrón. Y quiero preguntarte en primer lugar, ¿cómo te encontrás vos con el movimiento Identidad Marrón? ¿Cómo surge ese interés en tu vida? Bueno, muchas gracias. Eh, Fue como un encuentro bastante particular porque fue en contexto de pandemia. Cuando uno está, no sé si recuerdan, permanentemente la computadora y el celular formó parte de nuestras vidas mucho más todavía. Y fue a través de un video que pude ver, algunos posteos en las redes sociales, el concepto de marrón, después ese video me llevó a Instagram me llevó a un link, una nota en el diario, creo que era en el diario Página 12, y ahí empecé a leer de qué se trataba este movimiento que surgió alrededor de 2018 en Buenos Aires con compañeros y compañeras, hijos, hijas de migrantes de las regiones del noroeste argentino, de Bolivia, de Perú,
y que se cuestionaba su identidad, digamos, a partir de la corporalidad, ¿no? Entonces me pareció muy interesante y inmediatamente ya me puse en contacto a través de una compañera en Jujuy que ya estaba ahí hablando con los compañeros de Buenos Aires, compañeras y compañeros de Buenos Aires, y ahí y a los pocos días ya hicimos un Zoom, recuerdo, y ya me empecé a sumar a las reuniones por Zoom que iban apareciendo en ese momento, proliferaron, yo creo que todo el mundo se empezó a conectar con otros territorios también, ¿no? Eso nos permitió también la pandemia. Y en ese sentido, toda esa primera parte, todo este 2020, fue reconocernos, ¿no? Y empezar a compartir experiencias de vida en común, situaciones de la vida cotidiana que nos habían atravesado a todos, ¿no? Y bueno, ahí fui también como organizando, ¿no? Las ideas, todo lo que tiene que ver con la corriente del feminismo, el transfeminismo, que uno ya venía militando, pensando, recordemos, ¿no? Todo lo que fue previo a la aprobación de la ley de aborto legal, en todo este movimiento, ¿no? De la marea verde, y que uno militaba en esos espacios también, y al mismo tiempo la idea de identidad marrón y el antirracismo, para mí ha sido como confluir esas dos militancias, ¿no? El poder entender que el feminismo me había permitido de alguna manera empezar a cuestionar todos estos ámbitos y empezar a cuestionar también desde el punto de vista de lo más cotidiano que me pasaba a mí, como a muchas compañeras, amigos, amigas, mi propia familia, experiencias de vida que tienen que ver con encontrarte en la vida cotidiana con el racismo, ¿no? Y muchas historias en común. Y bueno, algo que siempre me gusta contar es cuando nos mirábamos por la camarita del Zoom y poder reconocer a personas parecidas a mí. eh, Era como realmente, siempre lo digo que las oportunidades que puedo, era como estar en familia, ¿no? Y bueno, posteriormente comenzamos a organizarnos aquí en Jujuy, invitando a las actrices. Bueno, empezamos por las chicas, ¿no? Porque sentíamos también que veníamos compartiendo espacios de militancia en el feminismo, entonces comenzamos a reunirnos y empezar a plantear en estas dinámicas de, a ver, empecemos a reconocernos y a reconocer que el racismo existe y que es cotidiano, lamentablemente, y un concepto clave que es el de racismo estructural, ¿no? Reconocer que en nuestro país existe el racismo y reconocer también en nuestras corporalidades como al mismo hecho de estar en un espacio público o privado, también se van colando esas situaciones en los discursos, en las prácticas, en los gestos, y bueno, y también poder encontrar a otros parecidos a una que también les ha pasado situaciones y poder apalabrarlas. Siempre decimos eso, ¿no? Poder contarnos, reconocerlo y empezar a transformarlo. Eso fue básicamente 2020 que los conocí, el movimiento surgió entre 2018 y 2019, y 2020 también en octubre fue mi primera intervención con identidad marrón también desde la virtualidad. En el Octubre Marrón, justamente, que se hizo en Buenos Aires, en la Manzana de las Luces, a través de conversatorios. Y empezar a pensar todo esto del racismo estructural, empezar a pensarlo en el teatro, ¿no? Y lo maravilloso que tiene este movimiento, además, es que pertenecemos a distintos ámbitos, ¿no? De la sociedad. Hay personas que son abogados, médicos, médicas, de otras ramas de la salud, de la educación, no solamente artistas, ¿no? Entonces eso también me parece muy valioso de poder interactuar y poder conformar un colectivo bueno, que atraviesa, ¿no? Las fronteras y bueno, nos encontramos en esta misma piel. Y el nombre, identidad marrón, tiene que ver con situaciones específicas de la vida cotidiana a las que vos hacías referencia recién. Yo quisiera que detalles un poco más, porque a pesar que ha tomado visibilidad, todavía me parece que hay personas que no conocen en profundidad de qué se trata este movimiento.
bueno, justamente el término marrón viene de alguna manera a nombrarnos, a ponernos también en contexto, ¿no? Porque cuando hablamos de racismo, inmediatamente pensamos en la negritud, ¿no? Y todos los estudios que se han hecho sobre la negritud, el proceso también, ¿no? De blanqueamiento que existe, y bueno, necesitábamos una palabra que nos nombre, ¿no? Esa palabra que a mí me llamó por primera vez la atención marrón y que también me incomodó, me surgió cierta incomodidad. Eh, También poder reconocer que uno transita los espacios, la vida cotidiana, portando esta corporalidad, estos rasgos que son los rasgos indígenas, y que a pesar de la colonización, el blanqueamiento, el silenciamiento, la negación, está, ¿no? Quizás hemos perdido, en mi caso, en mi historia familiar, hemos perdido la lengua originaria, quizás fue el quechua, no lo sabemos, porque también pensemos que el mundo indígena eh, es plural, ¿no? Hay muchísimas naciones y cada una tenía su lengua. No sabemos si fue el quechua precisamente, ¿no? En mi caso lo hemos perdido. A mi generación no llegó, digamos, ¿no? A la de mis padres tampoco. Quizás mis abuelos sí. Y es la misma historia que tenemos muchos en común, ¿no? Algunos tienen la lengua y se pueden identificar, ¿no? Hemos perdido la lengua, como decía, hemos perdido mucha parte de nuestra memoria, de nuestros orígenes, árboles genealógicos que no están completos, ¿no? Y en mi caso, tenía que ver también con que hemos perdido también algunas costumbres, no todas, pero sí algunas, ¿no? Mantenemos algunos rituales de la Pachamama, pero muchos y muchas de nosotras que habitamos espacios urbanos, sobre todo los compañeros de Buenos Aires, esos tienen menos referencia todavía. Yo por lo menos estoy en Jujuy, en un territorio concreto, donde uno se encuentra con su identidad. Pero es muy complejo no poder verse a sí mismo en el espejo, digamos, y reconocer una identidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es la corporalidad. Habremos perdido la lengua, habremos perdido la memoria, habremos perdido nuestras tradiciones, nuestras prácticas, nuestros rituales, nuestra vestimenta también, ¿no? Y bueno, entonces aparece este concepto de marrón que tiene que ver con el color de la piel y que determina también hasta trayectorias vitales, ¿no? Entonces eso también me parecía que era importante considerar, y bueno, y a la par está el concepto del indígena también. Eh, que de alguna manera, para mí, lo marrón viene a poner nombre a algo que era innombrado, ¿no? Sí, existe el racismo, lo sentimos, está, y el racismo siempre se asocia como vuelvo hace rato, ¿no? A lo negro, ¿no? Pero nosotros no somos negros o afrodescendientes, o quizás sí, quizás tenemos algo de afrodescendiente, pero cuando a mí en mi historia también siempre sentí esa afinidad, ¿no? Con lo negro, es decir, de alguna manera estos estudios en la academia, ¿no? Sobre la negritud, de alguna manera me representan, pero tampoco eran propios, tampoco eran míos, ¿no? También acá en Argentina la comunidad afrodescendiente en Jujuy no estaba muy instalada, sí, quizás en otros espacios urbanos, en Buenos Aires, y hay movimientos más grandes, entonces uno no puede por ahí interactuar, ¿no? Pero sí reconocer que no somos negros, afrodescendientes, pero ¿qué somos, no? Y lo indígena siempre está asociado desde la configuración del Estado Nacional, hace 200 años, en el lugar del pasado, ¿no? Del olvido, esto del pasado, los indígenas. Sí, acá está el pueblo indígena, sí, el cambio de algunos paradigmas también, ¿no? De pensar que ya no es el día de la raza, de pensar la inclusión, de pensar la diversidad, pero siempre lo indígena está en el lugar del pasado, del museo y de lo que está ahí, quieto, tranquilo, y del lugar también si damos vuelta, ¿no? La moneda, del lado de lo salvaje, lo feo, lo sucio, lo pobre.
Entonces, realmente, ¿quién se quiere reconocer indígena, no? Hay que tener muchas raíces y también una trayectoria, como te digo, árboles genealógicos orígenes concretos que uno diga, sí, yo soy indígena. Sí, o yo lo puedo decir en mi casa, en mi familia, en mi ámbito familiar. Sí, nosotros somos collas. Pero ¿qué tenemos de los collas? ¿No? En mi caso particular, mi abuela ya no usaba trenza, ¿no? Mis bisabuelas, sí, mi familia viene Vilte, también está esta cuestión, los apellidos, también reconocernos en los apellidos indígenas, ¿no? Vilte, Mamaní, Yurquina, Puca, bueno, hay muchos más, Cachambe, Cachambi, y que de repente cuando comenzamos a encontrarnos con las compañeras de identidad marrón, tenían esos apellidos. ¿Y qué pasa con los que no tienen esos apellidos? Que tienen apellidos españoles y tienen rasgos indígenas, color de piel. Eh, entonces, bueno, lo marrón viene de alguna manera a poner en cuestionamiento. No, yo creo que lo indígena es parte de lo marrón, parte constitutiva. Pero sí, también el Estado-Nación también pone determinadas características para ser indígena, ¿no? Primero tenés que hablar la lengua, tenés que habitar un territorio, hasta tenés que vestirte de determinada manera, ¿no? Eh, y creo que en mi caso particular, esa reconstrucción es una deuda pendiente que no la puedo hacer sola, sino también con mi grupo familiar, eh, y que también el Estado-Nación está diciendo, organizando, ¿no? ¿No? A ver, en cada casillero, quién va en cada casillero, y eso también determina un estatus social. eh, y bueno, y así podemos ver los colores, ¿no? ¿Qué color tiene la pobreza? ¿Qué color tienen las cárceles? ¿Qué color tiene el conurbano bonaerense? ¿Qué color tiene la región andina? Y así podemos ver, ¿no?, que también a determinado color de piel se asigna determinado trabajo, determinada trayectoria. Y eso es lo que uno va cuestionando, ¿no?, a partir de verse en este concepto. Creo que también son procesos muy subjetivos, muy personales, y que cada uno tiene una historia diferente, ¿no? Entonces, a algunos les resonará más lo indígena y buscará por ahí, a otro lo marrón, le abre el camino para reconocerse en ese lugar y buscar esos orígenes. Y sobre todo lo que nosotros hemos empezado a trabajar también en Jujuy, orgullo marrón, ¿sí? También como dialogando con las diversidades, ¿no? El orgullo LGBT y más, ¿no? Llevado a nosotros también, empezar a sentir orgullo de nuestros rasgos, de nuestro color de piel, de nuestros apellidos, que muchas veces, bueno, personas que dicen, quisiera tener otro apellido, ¿por qué tengo este? ¿Por qué soy Mamaní? ¿Por qué soy tal? ¿No? Me pasa también de observar, soy docente, y observar en mis alumnos, alumnas, tener vergüenza de determinados apellidos, cuando en realidad deberíamos sentir orgullo, ¿no? Y orgullo de nuestra piel, de nuestro color y de lo que somos. Eh, bueno, eso principalmente. Buenísimo. Fabiola, muy claro lo que estás explicando. Y yo te quería preguntar también sobre qué vinculaciones pensás vos que tiene la identidad marrón con las cuestiones vinculadas a las clases sociales, con las diferencias de clase. Que algo dijiste donde se encuentran los y las marronas, pero quisiera Sí, preguntarte eso. ¿Qué eh, piensan sobre sobre esa cuestión, la relación con las clases sociales? sí, bueno, justamente el racismo estructural de nuestro país, de Latinoamérica, nos hace a nosotros también visibilizar qué lugar estamos ocupando en la sociedad, ¿no? En la sociedad, nosotros, en dónde estamos, en qué oficios podemos. O sea, si pongo una foto mía o me aparezco en un lugar, ¿qué soy yo? ¿No?
es más probable que sea la empleada doméstica, ¿no? Es más probable que sea la señora que cocina, que limpia. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, y es algo que me pasó a mí también cuando estuve en Brasil, ahí nombraste ahí mi currículum un poquito. A mí, yo nunca había sentido de tal manera la racialización de las personas, ¿no? Como en Brasil, y después volver de Brasil y verlo en mi lugar, ¿no? Por ejemplo, en Brasil me tocaba a mí estar en la facultad, en Porto Alegre, y todas las personas que hacían el servicio, que cocinaban, que limpiaban, eran personas negras. Yo tenía muy pocos compañeros negros, creo que de 30 personas en una clase, 2 eran negros, en la carrera de letras de la Facultad de Porto Alegre. Eh, y bueno, y ver en la calle, los ambulantes también eran afrodescendientes. Las personas sin casa, sin techo, también eran negros. Y cuando volví a Argentina y a Jujuy, vi lo que no veía, era lo mismo, era igual. Las personas bueno, que hacen los trabajos, ¿no? Los albañiles, los trabajos que sostienen el capitalismo, son racializadas. Y también de ver cómo en Jujuy hay algo que yo no veía antes, ¿no? Y que empecé a verlo también, a partir que uno sale afuera y vuelve a ese lugar, eh, cómo es tan estratificada la sociedad, ¿no? Cómo la categoría de la raza está en conjunto con la categoría de clase social. Aparte de que sos pobre, sos negro o sos indígena. Y bueno, ahí hablamos ya de interseccionalidad, ¿no? Cuando se cruza también el género. Y bueno, ¿dónde estamos los marrones? Estamos vendiendo en la calle, limpiando las casas de los blancos, que no solamente son ricos, sino que además son blancos. Entonces, por eso hablamos de racismo estructural. Y comenzar a decir esto genera incomodidad, ¿no? Hay lugares donde hay barrios, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy podemos decir que hay barrios determinados donde vos te vas a encontrar con determinado tipo de casas y con determinado tipo de personas. Y vas a ir a otro barrio que vas a tener otras casas y otras personas que son marronas. Alto Comedero, no es lo mismo que Ciudad de Nieva, que Los Perales, ¿no? Hay personas que acá, como en el conurbano, en Jujuy, en Buenos Aires, también dicen que viven en otro barrio para no decir de dónde viven, porque el color de la piel, como esto que decíamos de en qué lugares estamos, en la sociedad, también estamos en el lugar del delito, ¿no? En el lugar de la sospecha, en todo aspecto, ¿no? Creo que esto también lo hemos podido ir abordando en nuestros diálogos con otros compañeros, por ejemplo, que están en otros ámbitos. ¿De dónde viene el gatillo fácil? El gatillo fácil viene de dispararle a una persona que puede ser sospechosa de algo, y que es joven y que es marginal, o que no tiene las mismas condiciones, pero sobre todo quiénes son las víctimas de gatillo fácil, ¿no? Las personas afrodescendientes o las personas marrones. Y es comenzar a poner esto en discusión, y también a lo que nosotros más queremos es que se cambie, se comience a hablar, discutir y empezar también, ¿no? Como hizo el movimiento feminista, empezar este, a, a abrir estas rendijas en el sistema, ¿no? Para que cambie realmente, ¿sí? Y por eso en ese sentido también hablamos de que el feminismo tiene que ser antirracista, ¿no? No podemos concebir un feminismo que no lo sea. Este, es abrir, justamente la diversidad es abrir, y es dejar entrar, no solamente abrir y decir acá están, ¿no? Porque pasa mucho esto. Es impresionante cómo vamos encontrando categorías también, ¿no? Porque a veces la diversidad, enseguida el sistema vuelve a apropiarse de los términos, las palabras, y utiliza procedimientos donde uno cree que está
también teniendo la palabra, la voz, formando parte, pero en realidad lo hace desde un lugar también folclorizado, o un lugar que, bueno, que suele ser ese lugar tranquilizador para el sistema blanco patriarcal, ¿no? Recordemos que esta nación ha sido creada sobre las bases del despojo y el genocidio, y que eso hasta el día de hoy no ha cambiado, ¿no? Todavía lo vemos, las personas que siguen desapareciendo, las personas que siguen siendo pobres, las personas que necesitan ser tuteladas, ¿no? Porque el indio, el indígena tiene que ser tutelado. Entonces, cómo ir cambiando estas matrices es una tarea muy, muy compleja, y que poder ir ocupando y diciendo en los espacios que podemos, creo que va siendo un aporte. Y no sé si les respondí, Sonia, si quedó algo. Sí, sí. Y ahora me gustaría que entremos en las artes escénicas. ¿Cómo es la presencia, la visibilidad de Identidad Marrón, el trabajo que se proponen en las artes en general y en las artes escénicas en particular? Si querés hablar de Jujuy, o si querés hablar primero en general de lo que está pasando en el país y después en Jujuy, como vos quieras. Y bueno, ya una vez que uno se empapa digamos, de este pensamiento, comienza a llevarlo a su vida, a su práctica, empieza uno a cuestionarse sus, todo, ¿no? Desde tu origen, tu familia, tu trabajo, las elecciones que uno también fue haciendo en la vida. Y uno dice, bueno, estoy aquí y no tuve ningún privilegio, ¿no? Y en ese sentido, como uno también ha ido esforzando el doble para poder ocupar determinados espacios. Y eso pasa también en el teatro. Entonces uno dice, bueno, ahora me doy cuenta que, bueno, que hiciste el racismo, que salgo a la calle y me pasan determinadas cosas, me confunden con empleada doméstica, no se imaginan que soy profesora, y menos aún que soy actriz. Pero también esto pasa no solamente en el mundo blanco, ¿no? Sino que los propios marrones o en mi propia comunidad, las representaciones son tan fuertes de qué lugar tiene que ocupar cada uno, qué lugar ocupa cada una en la sociedad, también se traspasa a las artes escénicas y a todas las representaciones, ¿no? Bueno, entonces, bueno, cuando tomé contacto con mi identidad marrón, lo primero que pensé fue en el teatro. Entonces, bueno, ya empezamos bueno, a levantar el tapete y ver todo lo que uno ha barrido y ha tirado abajo, porque es doloroso. Entonces uno no puede vivir en el dolor, entonces uno lo esconde y pasa a otro lado, ¿no? O lo toma con humor, o directamente trata de olvidar y silenciar, ¿no? Entonces, bueno, en el teatro yo veía particularmente, bueno, a ver, cómo aparece el racismo en el teatro, y empecé a pensar en mi propia biografía primero. Y bueno, cuando uno no sé, comienza a estudiar en la facultad, este, uno va bueno, yo empecé muy joven, y uno va con lo que sabe, con lo que le enseñaron en la casa, con la teatralidad que uno tiene en la casa, en la familia, en su territorio. Y recuerdo que usé una música que en mi casa escuchaban mucho, que era música andina. Hice un trabajo para una materia de expresión corporal con música andina, con aguayo, y me pusieron un 4. Y si bien había probado, pero yo sentía que me merecía más nota, entonces, no sé, fue como automático. Me dijo, bueno, guardo el aguayo, me lo escondo, nunca más. Nunca más, porque era como ya, esto no es lo aceptado, ¿no? Entonces uno ya va encontrando qué teatralidad es la que se enseña, qué teatralidad es la que uno, qué cuerpo tiene que tener uno, ¿no? También en los encuentros con otros compañeros de otras artes también sale mucho el tema de la danza, ¿no? ¿Qué cuerpo es para la danza? Cuando nuestro cuerpo es totalmente diferente.
no solamente hablamos del color de la piel y del fenotipo, sino también de nuestra estructura ósea, ¿no? Es distinta, no somos altos, largos, nuestro cabello no es finito y dócil, ¿no? Nuestro cabello es distinto, bueno, mi cabello en particular es ondulado, pero también es un rasgo afro probablemente. Nuestros cabellos son distintos, son gruesos, nuestros rasgos, nuestros huesos, como le decía. Entonces, ¿cómo encajamos nosotros en estas artes? ¿No? Y darte cuenta que el arte es también, no solamente que es elitista, sino también que el arte corresponde a este sistema que estamos diciendo, ¿no? Eh, patriarcal, hegemónico, blanco, donde pensamos que todos somos iguales y no lo somos, ¿no? El arte no ve esas diferencias todavía, entiendo yo, en mi formación, este, no, esta cuestión de la homogeneización permanente, ¿no? Entonces uno para encajar tiene que, bueno, esconder su identidad, ya está, y blanquearte, digamos, culturalmente, y es el olvido. Y son los procedimientos que han hecho nuestras familias, nuestros abuelos y abuelas para poder integrarse en la sociedad. Lo mismo en el teatro, para poder formar parte del teatro y bueno, vos querés ser parte de este teatro, tenés que hacer esto. Eso está implícito, implícito en los gestos, implícito en los espacios que uno va ocupando, ¿no? Todavía el arte es elitista, el teatro, por ejemplo, Jujuy es el Teatro Mitre, que es como el teatro que está en el centro, que tiene el edificio teatral, el teatro a la italiana, consagrado. Bueno, las personas saben que tienen que ir bien vestidas, todavía está esto, ¿no? De que, bueno, yo trabajo en escuelas, en la formación también de docentes en teatro, y muchos aspirantes a ser docente de teatro, estudiantes, no conocen el Teatro Mitre y te dicen, yo nunca fui porque nunca tuve plata para ir, o las entradas son muy caras, o tenés que tener una ropa adecuada. Y es muy doloroso reconocer esto también, ¿no? Entonces, y también pensando que el teatro es un dispositivo, el teatro occidental que conocemos, ¿no? Que es el hegemónico. Es un dispositivo que también determina los espacios, los lugares y qué rol ocupa cada quien en este dispositivo. Cuando hablo de dispositivo no hablo solamente de qué es lo edilicio, ¿no? La caja negra que se evade de la realidad, ¿no? Que la caja negra y el espacio de la ficción, sino todo lo que es el teatro como dispositivo, ¿no? Si con el feminismo vemos que el teatro tiene una rígida, ¿no? Estructura, jerarquías, donde el director, el autor, todavía el texto sigue siendo, ni el director a veces, ¿no? El texto todavía sigue siendo lo más importante, está en la cúspide de la pirámide, los actores estamos después y los técnicos ni existen, ¿no? Pero cuando uno va a la práctica del teatro independiente, te das cuenta de que todos somos importantes y hay otra circulación, ¿no? Del poder. Pero todavía el teatro, hasta en los mismos espacios independientes, en los mismos ámbitos del teatro independiente, también existen estas jerarquías, ¿no? Que uno intenta de todas maneras poder horadarlas, pero existen, ¿no? Y mientras el teatro sea con este modelo occidental, para mí, en este momento, estos últimos tiempos, estoy pensando eso, ¿no? No es un lugar que me interesa. Y es lo que estoy enseñando, así que imagínense la contrariedad, ¿no? Pero uno va pensando esto, yo no quiero este teatro. Este teatro que no solamente expulsa o no deja entrar, o extremadamente jerárquico, no deja entrar a otras formas, ¿no? Yo creo que hay otras formas de hacer teatro. Y es la que estamos recuperando con el grupo del colectivo teatro y con los espacios donde nos vamos relacionando, donde empezó a aparecer este concepto de lo marrón, ¿no? Que quizás veníamos
intuitivamente desarrollando y tener un concepto nos abre a crear también un marco teórico y también poder ponerlo en estos espacios en los que estoy ahora siendo entrevistada, como también en los espacios de las universidades, de academias, ¿no? Eso nos permite tener un concepto. Yo creo que si solamente consideramos lo indígena se ha acomodado, lo han acomodado. Creo que la identidad marrón nos permite generar incomodidad, generar ruptura, así como el feminismo genera incomodidad, para eso está, para poder desestabilizar esas estructuras, y lo marrón viene a colación de esto. Y si lo marrón te lleva a revisar tu biografía y a descubrirte indígena y encontrar que tu abuela hablaba quechua, eso es maravilloso, ¿no? Y si lo marrón te lleva a indagar en el teatro de otra forma, a recuperar tus teatralidades, bienvenido sea, ¿no? Y en este sentido, siempre he pensado esto, ¿no? Que el teatro, eh, si el teatro es ficción, o en el cine pasa lo mismo, si el cine, el audiovisual es ficción, ¿por qué reproducimos la realidad en el teatro? Que en la realidad es tan dura, es tan adversa, existe este determinismo por tu color de piel, porque el teatro reproduce lo mismo. Y vemos que sí, lo reproduce, ¿no? Cuando hablamos yo voy a hacer algunas entrevistas a compañeros que tienen rasgos indígenas, algunos en ese momento no se reconocían marrones o no están de acuerdo con el concepto, porque pasa eso también, ¿no? Este, por ahí hay algunas confusiones entre que lo marrón anula al indígena, o bueno, eh, siempre va a haber discrepancias, y creo que eso es saludable también, ¿no? Para poner en discusión. Y cuando haciendo estas entrevistas, seleccioné a 4 compañeros marrones que respondieron unas preguntas que yo les hice sobre el teatro, sobre su trayectoria, y todos habían reconocido como en la vida cotidiana, como adentro de la escena, también situaciones en las que eran silenciados o blanqueados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces siempre pongo de ejemplo esto, ¿no? Los protagónicos son blancos, ¿no? En esta estructura del teatro tradicional que tiene un actor, actriz protagónico y actores y actrices secundarios, ¿no? Y pensaba también en el personaje del pueblo, ¿no? A mí siempre me tocó hacer de pueblo, ¿no? No sé, por ejemplo, si hacía a Yerma, y yo no era Yerma, yo era una lavandera, o la muerte, me tocó una vez, me dieron el personaje de la muerte. Y tengo una anécdota ahí que quizás puede funcionar para explicar un poco. Cuando me asignan el personaje de la muerte, no, que es la mendiga en Bodas de Sangre, eh, y la mendiga en realidad representa la muerte, ¿no? En la obra de Lorca. Y yo construyo mi personaje con una muerte vestida de rojo, con una mendiga vestida de rojo. A mí no me importó, para mí era la muerte, no era la mendiga. Y me retaron, me dijeron que yo tenía que aparecer como una mendiga, pobre. Y yo me resistía a eso. Yo me estaba de rojo. Mi mendiga va a estar de color rojo porque es la muerte. En Lorca la mendiga es la muerte. Y me acuerdo que me retaron hasta el último día, me dijeron que tenían que aparecer como pobre. Y yo no les hice caso. En ese momento no existía identidad marrón para mí, pero sentía eso, sentía que ¿por qué siempre tenía que hacer estos papeles sufrientes? ¿No? ¿Por qué tenía que hacer siempre estos papeles donde era doloroso y era el lugar del pobre? Eso me molestaba muchísimo en el teatro. Y también cuando hacía casting para algunos audiovisuales, siempre era indígena, pobre, sucio, feo. Y eso me molestaba muchísimo. Dejé de hacer casting. Creo que hice 2 o 3, nunca más volví. Creo que tuve una incursión en algún corto, del cual me arrepiento. Y yo te digo que no lo pasé nunca, porque también hacía de una indígena pobre. Y creo que esas experiencias me sirvieron para decir, bueno, ¿en qué lugar quiero estar y en qué lugar no quiero estar, ¿no?
Entonces, como las representaciones en el teatro nos siguen asignando esos lugares, ¿y por qué digo, si es ficción, por qué no puede ser una yerma como yo, ¿no? Entonces, siempre ha sido esa puja, ¿no? Esa puja, que ahora tiene nombre, ahora ya sé por dónde venía mi rebeldía en ese momento. Y bueno, así podría contarles muchas anécdotas, pero básicamente es esto, ¿no? Cómo poder ir desde el teatro transformando estos lugares que se nos asignan en la sociedad, poder darlos vuelta en la ficción y cuestionarlos también. Y existen prácticas racistas en el teatro. Esto, como les decía, no solamente pensar en el lugar que tenemos, ¿no? En el teatro mismo, si lo pensamos desde el punto de vista de género, cuántas directoras hay, ¿no? Cuántas técnicas hay en el teatro desarrollándose, y cuántas de esas son marrones, son marronas, ¿no? Entonces ahí se te acota mucho más, ¿no? Es Claro. decir, eh, eh, si nosotros, para poder tener una determinada posición dentro de nuestras profesiones, sea cual fuere, hacemos un doble esfuerzo, ¿no? Me ha tocado poder dialogar con compañeras y compañeros de otras áreas y que son académicos y académicas, y que se les cuestione su currículum. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué vos estás acá? ¿No? Pero si yo hice todo esto, ¿por qué no puedo estar acá? Entonces hay algo implícito ahí que te dice, no, tu lugar es en la estratificación social tan rígida. Esto te da cuenta del colonialismo en el que existe, que vivimos, y que nos queda todavía mucho para transformar, ¿no? Y en lugares como Jujuy, como el norte argentino, esto es mucho más presente, ¿no? Nuestra herencia colonial está en la arquitectura y está en la sociedad inserta, espacios que son para blancos y espacios que son para vos, digamos. Y cuando uno cruza esas fronteras, genera sospecha, incomodidad, cuestionamiento. Entonces, ser artista y ser marrón no es fácil, digamos. Es un lugar donde hay que comenzar a decir, che, el arte es blanco. El arte propone, y el teatro también en este caso, una estructura muy rígida y un dispositivo que configura las subjetividades. Entonces, una actriz, si yo no puedo ser actriz, si yo puedo ser la señora que limpia el teatro, no puedo ser actriz, ya dice mucho. Y cuando una es actriz, encima es de pueblo, también. Entonces, ¿cómo hacer que cambien esas miradas? Porque las representaciones siguen siendo de esa forma. Y hay bueno, que poner la mirada. Yo quería comentar también que la situación que vivimos el año pasado, también cuando como grupo, como identidad marrón, hicimos evidente una práctica racista en el teatro, que es el brown face, que viene del blackface, ¿no? Que es el blanqueamiento, perdón, es ponerle a través del maquillaje, cambiar una actriz, en este caso blanca, a través del maquillaje, bueno, hacer que sea marrón o un color más oscuro de piel para interpretar personajes indígenas, ¿no? Esto eh, es como que nunca tenemos el protagónico, y cuando tenemos un protagónico, en este caso una obra que se llama Micaela, un continente, el personaje protagónico es Micaela Bastidas, este, la compañera de Tupac Amaru, y que tiene rasgos indígenas y que es boliviana. Bueno, ese personaje cuando es interpretado por una actriz blanca, se recurre al maquillaje para poder oscurecer su piel, al pupilente y a la tintura en el cabello, ¿no? Cuando hay actrices que tenemos esos rasgos. Entonces también es una forma de no darnos ese lugar, ¿no? Decir, bueno, usted tiene que seguir siendo el personaje secundario. Y es lo que estamos intentando, ¿no? Ir como observando y también descubriendo todas esas prácticas racistas en las artes escénicas, y cómo se puede transformar esas representaciones, porque
nuestras infancias merecen también crecer con otras representaciones que se acerquen a sus identidades, a quiénes son ellos y ellas, ¿no? Ver, no sé, superhéroes, vernos en otros lugares, ¿no? Vernos protagonistas, vernos, no sé, en personajes que son desafiantes, que tienen una estructura psicológica interesante para desarrollar, desafíos actorales, y no solamente estereotipos, ¿no? Creo que nosotros estamos encaminándonos a exigir eso y también a crearlo desde nuestras, en mi caso, como directora, como actriz, como performer, hablar de esto. No, no puedo hablar de otra cosa. Ya, ya está, digamos, que es el camino que uno ha elegido y que uno está. Yo creo que lo venís haciendo desde antes, Fabiola, porque pensaba en el trabajo del colectivo Teatro en el Hombre Cóndor, en el que ustedes han no solo visibilizado, sino han hecho toda una investigación sobre personajes que son muy importantes para la comunidad, creo que para la comunidad de todo el país, me parece, y que merecían un lugar protagónico en el teatro. Me parece que ustedes ahí han dado visibilidad a, a muchas personas que tal vez no tenían esa representatividad en las prácticas escénicas. Sí, 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 y también pensar, hablando del hombre cóndor, pensar en nuestras teatralidades. Eh, bueno, a ver, en Jujuy. ¿Por qué solamente pensar que podemos hacer teatro en el Teatro Mitre, ¿no? O en los teatros independientes que también replican la estructura de Caja Negra, ¿no? Yo puedo ser, no sé, artista independiente, pero reproducir esas prácticas hacia adentro también. Eso no significa, esto es lo que siempre también criticamos, ¿no? De alguna forma, que ser progresista no te hace, no te quita lo racista, ¿no? También hacia adentro de las organizaciones, como pasa en el feminismo, ¿no? Muchos espacios que son progresistas terminan siendo machistas. Bueno, muchos espacios progresistas también son racistas, machistas y racistas. Entonces, desde el trabajo con el hombre cóndor, buscar en nuestras teatralidades andinas, nuestras historias, nuestras narrativas, nuestros héroes, si se quiere, ¿no? Y bueno, y poder, bueno, Iván Santos Vega, que interpreta el hombre cóndor, es un compañero marrón también, ¿no? De hecho, su papá es boliviano, y él tiene todas las características indígenas también, y bueno, y aparte es un actor maravilloso, que puede interpretar, la obra interpreta muchísimos personajes, más de 5 personajes, y todos esos han sido construidos, todos esos personajes han sido construidos de la observación de nuestro territorio, de nuestros lugares, de recuperar nuestros paisajes, y hacer un trabajo que no sea folclórico, que no sea material hecho para el otro blanco turista, que también es otra situación, es otro aspecto que también estamos teniendo en cuenta desde que Jujuy se convierte en una vidriera para el turista y realmente una invasión, ¿no? Y cómo se van generando productos culturales para ese otro. Y como el teatro también genera eso y también, bueno, entra en el juego de la reproductibilidad, ¿no? Entonces, sí, bueno, a ver, ¿qué me pide el turista? Bueno, el turista me pide que cante una copla, que me ponga el aguayo, que me haga las trenzas, que no está mal, digamos, o sea, es parte de nuestra identidad, pero ¿qué pasa cuando comienza a ser un producto para conformar la mirada del otro, ¿no? Eh, y bueno, estamos en esa cuestión también, pero que no es un descubrimiento que hicimos nosotros, ¿no? Sino que ya viene de compañeros, por ejemplo, del grupo jujeño de teatro, que ya en la década de los 80, con Tito Guerra, ellos cambian, digamos, la manera de ver el teatro de Jujuy, y comienza Tito Guerra a hacer toda una investigación sobre el habla jujeña, sobre cómo hablamos los jujeños y cómo en el teatro jujeños tenemos que hablar como jujeños. ¿Para qué? Para llegar a nuestro público.
Y nuestro público es nuestro vecino, nuestra propia comunidad. ¿Para quiénes hacemos teatro? Entonces, bueno, tenemos ahí esa herencia de Tito Guerra, del grupo Jujeño de Teatro, también que nombraste, Sonia, ahí mi paso por Lima, por Perú, por haber encontrado al grupo Lluvias Cani de Lima, que siempre también, que puedo lo digo porque a veces uno le queda más pregnante, ¿no? Cuando yo vi Lluvias Cani, por primera vez sus obras, dije, este es el teatro que a mí me representa. Yo nunca había visto un teatro que tomara la fiesta popular, la fiesta andina, los colores, las narrativas, las maneras de hablar, llevados a un plano que no es el folclórico y no es el estereotipo, sino a un plano de un desarrollo de esas historias que terminan contándome a mí. Y un desarrollo también estético y poético muy importante. Entonces yo dije, este es el teatro que a mí me representa, y no me representa el teatro del Río de la Plata. Y todas esas formas teatrales que yo había visto ahí, presenciando las obras de Giuliani, era el teatro que yo quería hacer, o que yo me imaginaba que podía haber alguna forma de realizarlo, y ellos ya lo venían haciendo hace 50 años, ¿no? Entonces, poder hacer una observación de mi comunidad, es, bueno, a ver, esto lo voy a llegar a teatralizar. Y bueno, nuestra teatralidad de la fiesta, la teatralidad que está en las ferias, en el contacto con el otro, en eso también nos ha llevado a indagar con el hombre cóndor, no solamente hacer la obra en espacio de sala, sino la obra misma fue naciendo y surgiendo a partir del encuentro en espacios al aire libre. La primera escena del hombre cóndor, la primerísima vez que se hizo sueño, fue en una jornada de lucha de los trabajadores, en un anfiteatro ahí en Jujuy. Dijimos, bueno, nosotros tenemos para ofrecer esto, la historia de Abelino Bazán en una escena que fue minero, dirigente sindical, desaparecido, y, y que era marrón, Abelino Bazán, ¿sí? Y que tampoco se lo conoce, tampoco se habla de Abelino Bazán en el propio Jujuy. Y teníamos para ofrecer esto así, en estas condiciones, para hablarle a la gente que estaba ahí queriendo visibilizar, ¿no? La situación en el 2018, ¿no? Las situaciones ya de precariedad laboral que estábamos atravesando y que bueno, seguimos atravesando. Y siempre ofreciendo esa escena, por ejemplo, también salió para una huelga de los mineros en Jujuy, que se hizo en la Plaza del Grano, y que fue para mí maravilloso poder hacer que ese personaje, el minero, se encuentre con los propios mineros. Y no sé, esa teatralidad performativa, creo que ahí nos encontramos, ¿no? Creo que la performance ya existía, nacían nuestros antiguos, ¿no? Con las danzas que tenemos, con nuestras formas, y sobre todo también reivindicar el encuentro, la fiesta y la comensalidad, ¿no? Es importante la comida y el encuentro, y la bebida, y el carnaval, y, o sea, son nuestras prácticas, el carnaval es teatralidad, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar qué arte queremos hacer, en qué lugar queremos estar, y eso ya también es muy subjetivo, ¿no? No sé si yo también quiero seguir tratando de entrar en los concursos, ¿no? No sé, estudiamos también la situación del Teatro Cervantes, ¿no? Cómo son las lógicas del teatro nacional, porque observamos el Cervantes porque se llama nacional. Entonces, ¿qué tiene de nacional el Teatro Cervantes? ¿No? Y podemos decir que tiene nombre nomás, porque las formas, digamos, que tienen de entender lo federal no nos contienen porque si bien hubo mucho tiempo donde venía un director a la provincia, un director de Buenos Aires, y elegía el elenco y hacía una obra que a veces no era ni la obra de la provincia, ¿no? Y después cambió la lógica es, bueno, a ver qué obras son las de las provincias que se van a producir a través del Cervantes, y ahí descubrimos también que hay prácticas racistas, porque eligen la obra solamente por el texto, y nada más.
no eligen la obra por otros requisitos, ¿no? Por ejemplo, ahí se coló esta situación de la obra Micaela, que tiene una práctica racista evidente, ¿no? Y eso lo pudimos dialogar con el Teatro Cervantes, y fue un avance también, de poder decir, hay personas que no ven que eso es racismo, y que consideran que nuestras demandas son exageradas, ¿no? Y creo que no, sí, creo que para transformar esta situación de racismo estructural, no escuchar, ¿no? Entonces, eso también quizás sea una crítica muy dura, pero creo que es el espacio también para decirlo, ¿no? Nosotros tenemos esta obra El Hombre Cóndor, y nos encantaría hacer una función en el Teatro Nacional Cervantes, pero no se puede, porque las convocatorias, estamos fuera de las convocatorias, no sé. ¿Por qué tenemos que pedir permiso si es nuestro teatro? ¿No? Y no es que nuestra obra sea cualquier obra, también tiene sus premios, y tiene su trayectoria, y tiene sus recorridos. Porque, no sé, siempre esta lucha, ¿no? Esta puja, Buenos Aires interior, también está también lo racial de por medio. Entonces, bueno, es lo que intentamos desde el teatro también, de que sea de otra manera, de que haya un espacio también de igualdad, y también de nuevas teatralidades que tienen que ver con esto que decíamos, con la cultura de la fiesta, con la performatividad, y eso, por ejemplo, en las instituciones todavía no se comprende, y sentimos que a veces llenamos formularios para poder acceder a concursos, acceder a subsidios, pero la forma sigue siendo la tradicional en el teatro, ¿no? Primero el texto. Y sí, yo no digo que en el texto no esté todo también, ¿no? Hay gran parte, pero hay mucho, mucho que hacer desde las instituciones, desde la academia, desde los espacios de formación de actores, actrices, docentes de teatro, desde el Instituto Nacional de Teatro, desde, bueno, las instituciones bueno, que queremos también que haya políticas antirracistas, ¿no? Bueno, bueno, Fabiola, para ir terminando, te agradezco mucho todo lo que has explicado, y te quería preguntar sobre el Octubre Marrón, porque creo que está transcurriendo, así que me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es el objetivo, cuáles son los propósitos, y si en Jujuy tiene una particularidad diferente. Sí, bueno, es el segundo año que hacemos Octubre Marrón, justamente para poder encontrarnos, un espacio de encuentro entre artistas y no artistas y la comunidad, que pueda ver nuestro arte, lo que hacemos en las distintas disciplinas artísticas, en danza, en teatro, en música, en audiovisual. Y también, bueno, este año inaugurando un espacio de foros también, ¿no? En esta edición vamos a tener 3 foros, uno que ya se desarrolló, que puede ser Artista Marrón en Jujuy. El segundo foro es Perspectiva Antirracista en los medios de comunicación, y vamos a cerrar con un foro también que se llama Descolonizar la gestión cultural, también, ¿no? Analizando esto que yo venía diciendo de cuál es el arte bueno, que se financia, y cuáles son las lógicas, y cuáles son nuestras lógicas que estamos redescubriendo, ¿no? También con espacio de performance, obras de teatro que se dan en distintos espacios en el Galpón de los Sueños, Palpalá, también otras funciones de teatro en el profesorado de teatro, con desmontaje de obra con perspectiva antifascista, ¿no? Eh, Nosotros también pensamos que el Octubre Marrón es esa gran oportunidad que tenemos para, bueno, dar vuelta, ¿no? Esta cuestión del 12 de octubre, que nos permita hablar de un lugar de reafirmación de nuestras identidades, ¿no?
y sobre todo poder llegar a estos espacios. Es como un mes que si bien somos personas que estamos en distintas esferas de la sociedad haciendo múltiples actividades, poder juntarnos en octubre y poder ir mostrando nuestros avances y siempre que sea un momento, ¿no?, para compartir con la comunidad principalmente. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Me parece que ha sido un hermoso encuentro. Te agradecemos por todo lo que nos brindaste y nos parece que esta entrevista también va a contribuir a dar visibilidad al movimiento Identidad Marrón, que creo que es un propósito. No sé si querés agregar algo más. Bueno, bueno, que Identidad Marrón es un movimiento muy, muy grande. Yo creo que también este concepto nos hermana, nos iguala, nos congrega a todas las personas que, no sé, desde México a toda Latinoamérica, ¿no? Y que también nos hace, de alguna manera, encontrarnos y apalabrarnos y empezar a orar este sistema para que, bueno, realmente nuestras infancias y en el futuro nuestros niños y niñas, adultos ya, no tengan un lugar asignado en la sociedad, sino que sean lo que realmente deseen ser y sueñen ser, ¿no? Así que bueno, ese es nuestro propósito, principalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a Fabiola. ustedes, gracias por las jornadas y muchísimas gracias a la ENCRI.